Te voy a mostrar cómo es lo de la familia Echeverre, Jorge, dale. Empecemos a verlo. Ahí tenés la primera parte. Este es un fiscal general de Coordinación de la Ciudadanía de Paraná. Dice, comparezco a fin de formular requerimiento de instrucción formal contra Luis Miguel Echeverre, Arturo Sebastián Echeverre, Juan Diego Echeverre y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Echeverre, la madre, por el delito de estafa por administración fraudulenta. Se les atribuye haber solicitado préstamos al Banco Itaú Argentina, Sociedad Anónima, correspondientes a préstamos otorgados en moneda extranjera para financiar, por favor, sacame el choclo, Jorge, un segundito. ¿Para financiar qué cosa? Dice ahí. Para financiar, dame el próximo paño, por favor. Vamos a ver por qué los imputaba el fiscal en ese momento. Operaciones de comercio exterior, los cuales no fueron destinados a tal fin, sino distribuidos entre los antes nombrados. Tomaban crédito para comerciar en el exterior, sin embargo se lo quedaban como una suerte de ganancia. Que de esta forma la administración fraudulentamente en su beneficio dichos créditos, generando perjuicio a la sociedad de las Margaritas y a su socia Dolores Echeverre. Esta era la imputación de un fiscal en Paraná. Sigamos, por favor, Jorge. Este es otra denuncia. La denuncia criminal, el delito de negociaciones incompatibles con las funciones públicas. Administración fraudulenta en perjuicio de la Administración Pública Nacional a Carlos Melconian y a Luis Miguel Echeverre, titular de las Margaritas Sociedad Anónima, Juan Diego, Arturo Sebastián Echeverre y Leonor Barbero. ¿Por qué era por un crédito del Banco Nación? Dame el próximo, Jorge. Ese crédito del Banco Nación, según el fiscal y según dice la ley, tenía que estar destinado a los productores agropecuarios afectados por eventos adversos en sus unidades productivas, que deban reconstituir su producción o capacidad productiva a raíz de las situaciones de emergencia o desastre agropecuario, especialmente a aquellos productores cuya capacidad de producción haya sido afectada en tal magnitud que dificulta su permanencia en el sistema productivo. La ayuda económica, escuchá, la ayuda económica debe dar prioridad a los productores agropecuarios considerados como agricultores familiares. ¿Sí? Bueno, esta es un acta de directorio. Escucha esto, porque ahí tenías un crédito del Itaú que fue irregular, un crédito del Banco Nación que fue irregular porque no era agricultura familiar la que estos muchachos tenían. Y fíjate lo que dice en el acta de directorio la madre de los Echeverre. Siendo la hora 10 del día 1 de noviembre de 2016, se reúnen los miembros del directorio. Análisis y aprobación del crédito Banco Nación para ser imputado a la última cuota de créditos solicitado por el Banco Itaú. Estos tipos tendrían que estar procesados porque no solo no lo destinaron a la producción de ellos, sino que lo destinaron al pago de otro crédito. Entonces dice Leonor Echeverre, explicando la conveniencia de tomar el crédito con baja tasa de interés y extenso periodo de pago. La presidenta expresa que el plazo para devolver el crédito es de 48 meses y habla de la tasa de interés muy baja. La señora presidenta continúa explicando que este crédito se enmarca en la situación de emergencia agropecuaria. En realidad el crédito era tasa subsidiada, es como un subsidio que le daba el Banco Nación a los pequeños productores para que puedan recuperarse de una emergencia agropecuaria, no para llevarse la guita al bolsillo, como decía en el acta de directorio, lo reconocía la propia presidente. Mira, acá tenés los números, este es el balance de las Margaritas. Efectivo al inicio, 135.000 pesos. Ventas cobradas, 2.143.000. Costos pagados, 1.600.000. Gastos pagados, 300.000 pesos. Sueldos, etcétera. O sea, los tipos nunca ganaban nada. Pero fíjate abajo, actividad de inversión. Y entonces los muchachos se quedaban con la guita. ¿Se entiende? O sea, siempre daban pérdida los balances de estos muchachos. Y la misma mujer reconoce que habían tomado crédito en el Banco Nación a tasa subsidiada para llevársela al bolsillo. ¿Cómo lo van a escribir? Ahora, en un ratito vas a ver los mails que le manda el abogado diciéndole por favor no delincan más. La parte donde Dolores Echeverre hace 3 años reclamaba lo que hoy reclama. Para aquellos que dicen que es una cuestión política, fíjate, hace 3 años, en pleno gobierno de Mauricio Macri, sin Grabois ni el Papa al lado, fíjate lo que decía Dolores Echeverre, dale. Existen una serie de maniobras fraudulentas en diferentes empresas en las cuales coincidimos como socios naturales. Fundamentalmente, me llama la atención la maniobra que se ejecutó dentro de Sociedad Anónima Entre Ríos, que es la sociedad a la que pertenece el diario de Paraná Entre Ríos, en donde se ejecutó el vaciamiento, concretamente unos 18 inmuebles que fueron repartidos entre los socios y fueron derivados a una sociedad
que fue creada para ese fin en el diario de Paraná Entre Ríos. 70 y pico de periodistas quedaron en la calle y el diario está vaciado. 80 trabajadores del diario fuimos despedidos. Desde entonces vaciaron patrimonialmente al diario. ¿Cómo fue este vaciamiento del diario? ¿Qué es lo que hacen? Ellos identifican inmuebles muy valiosos y los derivan a una sociedad anónima fantasma que se llama Construcciones del Paraná, Sociedad Anónima. ¿Por qué digo fantasma? Porque fue creada para eso. Tal es así que uno de sus contadores, en uno de los mails, afirma que iba a llamar la atención de la AFIP, que haya un movimiento de $1 millón de un día para el otro en una sociedad que no tenía ningún tipo de actividad. Inclusive uno de sus abogados confirma de puño y letra que vaciaron al diario y les da la solución de salida jurídica, ¿no?, para que no queden involucrados. ¿Por qué crees que Luis Miguel Echeverre termina junto con los otros hermanos y los profesionales reconociendo delitos por mail? ¿Por qué tienen ese nivel de impunidad y de exposición? Muy buena pregunta. Creo que ellos descartan que todo esto en la justicia de Entre Ríos va a quedar bien guardada. ¿Cómo pueden pasar 6 años en la justicia con todos estos hechos de corrupción documentados y que ni siquiera esté procesado Luis Miguel Echeverre? Es lo que me pregunto y créeme, Miguel, voy a los tribunales de Entre Ríos, insisto, denuncio, llevo pruebas. ¿Viste voluntad del gobierno en algún momento para ayudarte a esclarecer estos hechos de corrupción de parte del gobierno, de Macri? ¿Qué es lo que ves? ¿En algún momento te llamaron? No, nunca, nunca. Al contrario, es un silencio absoluto, hasta un silencio muy incómodo y muy evidente, sobre todo. No les importa. Total, el objetivo es hacer caja. Eso te lo decía hace 3 años Dolores Echeverre, pero vamos a ver los mails ahora de los abogados y contadores con Luis Miguel Echeverre y todos los hermanos Echeverre. Dale, empezamos repasando el primero con Saer. Saer es Sociedad Anónima Entre Ríos, era la empresa con la cual tenían un diario los muchachos, ¿no? Bueno, fíjate, ahí está la fecha, ahí está para quién se lo mandaban, a Luis Miguel Echeverre. El asunto de la reunión con el doctor Moro, el abogado de ellos. Estimados, el martes a las 9 nos espera el doctor Carlos Moro para tratar serias dificultades que tenemos con el diario. Saludos, le dice la mamá. Vamos al próximo, Jorge, dale. En el próximo vamos a tener lo que les manda el abogado a los muchachos. Ok, Luis Miguel, a Echeverre, al estar firmadas todas las actas. Respecto al acta de entendimiento que sin nuestro consentimiento firmaron en el 2010, por la que acuerdan, escucha esto, vaciar la sociedad. Esto se lo dice el abogado. Le dice, muchachos, firmaron un acta en donde dicen que van a vaciar la sociedad. Eso es un delito. No deberían firmar otra diciendo que ya está cumplido el objeto, es decir, vaciarla. En el mejor de los casos, le deberían hacer una adenda en el mismo texto diciendo que la dejan sin efecto ni valor ninguno. Claro, le dice, muchachos, no digan que cometieron el delito, porque una cosa es repartirse el patrimonio y otra cosa es cometer un delito, le dice el abogado. Sigamos con la próxima. En la próxima va el balance. Dice, no quería antes de tiempo dejar y recordar nuestra opinión sobre el caso. Este es el contador. Creemos de vital importancia los siguientes ítems. Balance va a llamar la atención al fisco. Escuchá, este es el balance de los Echeverre, Este es el contador que le manda un mail, Dice, va a llamar la atención del fisco el crecimiento abrupto del nacimiento de la sociedad al primer ejercicio. Por tal motivo es que insistimos tanto en hacer todo en blanco, tal como haríamos con cualquier operación inmobiliaria. Si se cae el mutuo como prueba documental para la AFIP, hay que pagar 35 de ganancias, 21 de IVA más intereses y multas, sin dejar de tener en cuenta que los montos generan una denuncia penal por tal caso. ¿Te das cuenta? Los muchachos primero le dice al abogado, no digan que han delinquido, no digan que han vaciado una empresa. Pues ellos tenían el diario y ese diario tenía mucho patrimonio atado, tenía muchos inmuebles. Entonces, para vaciar el diario y no pagarles a los periodistas, a los empleados, porque había quebrado el diario, para que no se reciban las indemnizaciones con el patrimonio del diario, tenían que sacar esas casas. Crearon una empresa fantasma, que ahora la vas a ver, y pasaron todo a esa empresa fantasma. Entonces el contador le dice, muchachos, esta empresa recién la generamos y al otro día estamos ingresando patrimonio. ¿De dónde sale ese patrimonio? Cuidado, porque estamos al borde de caer en el delito con la AFIP y después se vienen multas y una causa penal. Esto le dice el contador. Vamos con la próxima, dale. Vamos con la próxima.
Esto lo dice el fiscal en ese momento. Todas las declaraciones juradas de impuestos presentadas por aquella sociedad desde la fecha arrojaron saldo nulo a favor de AFIP como del propio contribuyente. Dice, ¿cómo puede ser? Esto es una firma fantasma. Respecto a la firma Construcciones del Paraná, adquiere verosimilitud el relato que esta empresa nunca habría operado económicamente en la realidad y solo habría sido constituida formalmente por el grupo denunciado, es decir, los Echeverre, con el único objeto de que fueran transferidos unos inmuebles para hacer, obviamente, el vaciamiento que recién le decía el abogado que no lo escribieran, por lo menos si lo iban a hacer. Dame el próximo. Esto es lo que dice el fiscal, Esto es lo que dice el fiscal. Sin perjuicio de señalar que el vaciamiento económico y patrimonial de la empresa es una conducta que ameritaría ser calificada de administración fraudulenta a raíz del evidente perjuicio económico que las operaciones investigadas significaron. ¿Se entiende? Ahí tenés el grupo Echeverre, ahí tenés lo de los fiscales que decían en ese momento. Flor de delincuentes, ya te contamos 5 delitos desde que arrancó este programa. 5, pero vamos por el sexto. Le hizo una nota a Miguel Ponce de León en aquel momento a Sebastián Premisi y el sexto delito es, lamentablemente, esclavitud en el campo. Dale. Con el caso de Luis Miguel Echeverre, él tiene una empresa que se llama Las Margaritas Sociedad Anónima junto a su hermano Juan Diego Echeverre. Son 5 estancias de 5.000 hectáreas conformadas todas dentro de Las Margaritas Sociedad Anónima. Una de esas estancias se llama La Ollita. Ahí los Echeverre tenían en condición de reducción a la servidumbre o de explotación laboral a 2 trabajadores desde el año 1976. En el momento en que él renatea y los encuentra, tenían 60 y 65 años. Ellos mismos cuentan que habían pasado por distintas etapas productivas dentro de esa estancia. Todo tipo de trabajos primarios. Les pagaban 400 pesos a cada uno en el año 2014. 400 pesos por mes. Era lo que le pagaban a los 2 hermanos que vivían en una casilla en el medio de la estancia, sin nada. Para bañarse tenían que caminar 1 kilómetro hasta un molino, sacar el agua de ahí, y ese era el agua que utilizaban para tomar, para bañarse. Un domingo a la noche se los llevan a los 2 hermanos Cornejo a una localidad cercana, los meten en una habitación con un escribano, les hacen firmar con el dedo un documento que decía que ambos hermanos vivían en casas separadas, casas con living, comedor y todas las comodidades. Están amparados por un sistema que también tiene que ver con la explotación. Digamos, hay un sistema mediático que los defiende, que los apaña, y hay parte de la justicia que también los apaña. Generalmente el mecanismo que tiene ante una noticia de estas características, dan una entrevista. Y en la entrevista solamente les preguntan si es verdad o es mentira lo que se publicó de ellos. Ellos dan su descargo y ahí termina. Y para rematarla, fíjate este nuevo delito de Luis Miguel Echeverre. Fíjate la cantidad de empresas que tienen estos muchachos, ¿no? Entre Fantasma y otras. Esta es otra empresa, Echeverre Rural SRL. Vamos con el próximo. En el próximo vas a ver qué hizo Luis Miguel Echeverre. Acá vas a ver los retiros que hace este muchacho. Vamos, seguimos con los retiros que hace este muchacho. Ay, no está subrayado. Bueno, no está subrayado. Bueno, son los retiros que hizo Luis Miguel Echeverre de una sociedad que no lo tenía que hacer. O sea, sin ir a preguntarle al resto de los socios, sacó toda la plata, se la llevó y Dolores Echeverre lo denunció en aquel momento. Esto no es una causa política de este gobierno. Dolores Echeverre viene reclamando hace 3 años. Nosotros fuimos el primer programa que puso todo esto al aire y mostramos todas las irregularidades, por eso te lo estamos diciendo. Pero como es un hecho político, hoy fue Miguel Ángel Pichetto a ese lugar donde están los Echeverre. Ese lugar donde el Estado Provincial de Entre Ríos, con Busti a la cabeza, en primer momento Sergio Montiel, que era radical, igual que Echeverre, y después Sergio Busti, acuerdan entregarle las tierras por el 10% de su valor. Y el resto se lo usurpó Luis Miguel Echeverre. Hoy tuvo Pichetto. Y Pichetto dice que el problema de este país es Grabois. Yo le diría a Pichetto que hay problemas un poco más grandes que Grabois. Dice que Grabois vive del Estado, como si Pichetto desde el año 1983 viviera de una empresa privada. Está tan al pedo Pichetto en la Auditoría General de la Nación que un día de semana se va para allá y cobra. ¿Cuánto cobra Pichetto? ¿Nos puede decir cuánto cobra? ¿Cuántas asignaciones universales por hijo significa el sueldo de Pichetto, que se lo pagamos? Vaya a saber por qué. Entre otros se lo pagan los negros cuando van a comprar la harina, cuando van a comprar la polenta, cuando van al kiosco a comprar fideos. Pichetto se lo garpan los negros, porque usted divide la sociedad entre negro y blanco. No es lo mismo la usurpación de Echeverre, de los blanquitos como Echeverre, o de Lewis, que la de Grabois, ¿no? No es lo mismo.
No es lo mismo para ustedes, Pichetto. Bueno, mañana va Patricia Bullrich a ese lugar. Como para tirar leña al fuego, va Patricia Bullrich y seguramente el periodismo de guerra debe estar muy contento. Me voy a ir a la mesa ahora. Tenemos una mesa extraordinaria. Está Nora, está Cintia, está Romina y está Jorge. ¿Cómo andan todos? ¿Bien? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Todo bien? Bien, muy bien. Empezamos con Romina, que dice que tiene una primicia respecto a los tuits de Elisa Carrió, que sorprendieron muchísimo, Sí, ¿no? este país es de todo menos aburrido, ¿no? Muy desconcertante e interpretar a veces es muy difícil. Elisa Carrió no va a ir mañana a acompañar a Pichetto porque se está abriendo de la heladura de Juntos por el Cambio. El tema es que tuiteó hace un rato algo muy desconcertante. Acá atrás está, mira, no soy amiga de Alberto Fernández, pero mi presidente lo votó la ciudadanía y hay que fortalecer. Rarísimo, desconcertante. Nietzsche ya decía, no hay hecho esas interpretaciones, pero esta era de las difíciles, ¿no? Sí, Teniendo en cuenta que sí. es Elisa Carrió. Bueno, yo dije, le consulto al presidente a ver qué piensa de este tuit. ¿Le consultaste al presidente? Sí. ¿Y? Le informé al presidente, porque como está trabajando, no como Pichetto, estaba en otra cosa. Entonces le dije, ¿qué pensás de lo que dijo Carrió, que ahora es albertista? ¿Qué dijo? Entonces le mandé el tuit. Digo, bueno, ¿qué respuesta me puede dar al aire para que la diga? La siguiente. Cosas que logra Cristina. Ella está diciendo siempre que Cristina quiere desestabilizarme. Efectivamente, si uno mira otros portales hoy, lo que aparece es Carrió diciendo: Macri ya fue y el golpe a Alberto Fernández, Cristina ya lo ha consumado. Con lo cual, no es el amor a Alberto Fernández la que lo pega en este mensaje. Y no lo toma bien el presidente. No lo toma bien le para tiene nada. mucho cariño a Elisa Carrió. Pero se está abriendo de Cambiemos, Jorge, Elisa Carrió, para vos, con todos estos tuits. Bueno, ya comenzó ese recorrido. Conocemos cómo funciona la política en Argentina, y en este caso no es nuevo lo de Carrió. Recordemos que hace un par de meses atrás había difundido una imagen en donde aparentemente se la había tomado con Mauricio Macri, una foto de archivo, y a partir de ahí comenzó como una suerte de diferenciación al estilo de Elisa Carrió. Pero claro que está haciendo todo un manejo para el próximo año o acercarse a Rodríguez Larreta, que es un poco lo que la gente que trabaja con Elisa Carrió manifiesta, o bien trabajar con la coalición cívica, que es un poco lo que ella viene manifestando. Pero sí, a pesar de lo que muchos imaginaban, que la reaparición de Mauricio Macri iba a tener más adhesiones, está sorprendiendo. Ya se vienen suspendiendo los Zoom, estos mucho encuentros. rechazo, ¿no? Verdaderamente. Exactamente, sí, principalmente. Bueno, mira, la gente que trabaja con Rodríguez Larreta se prepara también como para una interna. Sí. Estamos todos atravesando en medio de la pandemia, pero la dirigencia política está mirando que el próximo año hay elecciones, y también van viendo cómo se están perfilando. Todos saben que Mauricio Macri necesita fueros, y por eso mismo la apuesta, por más que él diga que no va a ser candidato, la apuesta es ir por una candidatura por la ciudad de Buenos Aires, una diputación que este próximo año se van a elegir, y tener fueros parlamentarios para evitar todas las causas que tiene, más de una, que son muy complejas, digamos, para sobrellevar, y seguramente una de ellas es causa Correo, entre otras, no está peaje, bueno, pero hay unas cuantas, y tratar de evitar cualquier inconveniente que tenga a través de la justicia. Vamos a volver al caso de Echeverri. A ver, Nora, quiero la visión de Nora y de Cintia. ¿Qué cree que está pasando ahí? ¿Hasta dónde llega todo esto? Y me parece que el caso de Echeverri muestra en realidad un conflicto de familia, que lo quieren transformar en un conflicto político. Claramente esto quedó en evidencia, por si había alguna duda, con la presencia hoy del ex senador Pichetto y actual titular de la auditoría, en frente a la estancia, el anuncio de Patricia Bullrich que va a ir hacia ahí. Me parece que lo que queda claro, si uno escucha, la verdad que la escena del domingo, de ese discurso subidos a una especie de camión, de tráiler, de los hermanos Echeverri y la madre, la señora, la viuda de Echeverri, Leonor, muestra a las claras que son los patrones, se sienten los patrones, se sienten los dueños de la Argentina. Cuando uno veía esos... ¿No son los dueños de la Argentina, pero? Creo que se han manifestado siempre como los dueños de la Argentina. Creo que lo que no toleran es que haya un poder político y un poder democrático que le ponga límites. Claro, este es el gran problema que tienen. Ahora, también es cierto que, bueno, muchos de nosotros que nacimos en el interior del país, decirlo así, a veces suena mal, pero no somos porteños.
digamos, lo que uno sabe es que hay muchas provincias en las que hay estos señores feudales. Sí, claro. Estos señores feudales que cuando le ponen la lupa las cámaras de la capital, la verdad que llama la atención cómo se manejan. Cuando uno ve a supuestos campesinos, entre comillas, decirle a Dolores Echeverre, nosotros le vamos a dar un salvoconducto para que salga de la provincia, la verdad que alguien que pueda llegar a fundamentar una cosa semejante, es decir, alguien que se cree dueño del Estado, bueno, y la policía subordinada a eso. ¿Vos sabés que preguntaba a la policía? Me llamó la atención, fue un periodista amigo, ¿no? El lugar, y cuando estaba ingresando no sabían que no se identificó como periodista, y entonces el policía le decía, ¿de qué lado vienen ustedes? ¿Del lado de Echeverre o del lado de Dolores? Para ver qué hacían. Es increíble, le dije, pero eso no lo pudieron registrar, porque la policía viendo como si fueran barra brava y ver a dónde los colocan y hasta dónde lo siguen, cómo es la situación. Vos decías que se creen los dueños de la Argentina y son dueños de la Argentina. ¿Sabés por qué? Porque los Echeverre, en primera instancia, por lo menos con estas hectáreas, son 5.000 hectáreas en total, pero esta parte que le toca a Casa Nueva, el primer arreglo lo hacen con Sergio Montiel y después lo hacen con el peronismo. Manejaron absolutamente todo, y esas causas que te mostramos recién, en donde estaban enganchados hasta la médula, el Poder Judicial de Entre Ríos se la regaló. Quedó absolutamente en la nada, estaba listo para procesar todas las pruebas y quedó en la nada. Los tipos eran dueños de un medio de comunicación, con eso extorsionaban y presionaban. Cintia, ¿algo para decir eso? Son patrones de estancia. No, yo no creo que sean los dueños de la Argentina. Se arrogan la propiedad de la Argentina. Ahora, tampoco, y esto es por propia palabra de Echeverre, de Dolores Echeverre, tampoco le hicieron trabajando, ¿eh? Esa propiedad que tienen, ese patronazgo que tienen. A mí lo que me impacta de este tema, de esta sucesión familiar, de esta indivisión de bienes, es el tema de histórico-cultural de la violencia de género. O sea, Dolores Echeverre sufre violencia de género desde que es niña. Pero además, los abuelos de Dolores Echeverre le sacaron el patrimonio a las hermanas. El abuelo de Dolores Echeverre. Los primos de Dolores Echeverre les quitaron el patrimonio a las mujeres de la familia. Lo que se está dirimiendo acá es si eso va a seguir o se va a cortar, ¿no? Por imperio del Estado de Derecho, que los varones, matones, capangas, patrones de estancia les sigan generando violencia económica y patrimonial a las mujeres de la familia Echeverre. Esto que pasó con Echeverre, vamos a ver las similitudes que tiene con Macri en Córdoba. En el libro que leí el fin de semana de Santiago O'Donnell, aparecía un texto en donde no dice el nombre de la empresa que tenían en Córdoba, pero básicamente dice lo siguiente: en Brasil el grupo había pasado bastante fuerte de alimentos, en paralelo en la Argentina se había planteado todo para integrarse con Brasil y se había comprado canales, un frigorífico de carne vacuna. Ese frigorífico de carne vacuna fue constituido con un offshore por Mauricio Macri, y estas son las similitudes con Echeverre, y por eso se unen en esto a los ricos. Es un mismo eje. Nosotros estuvimos en Córdoba, te mostramos la offshore y te la queremos mostrar. ¿Cómo fue la offshore que generó el grupo Macri, Sogma, Mafioli, Mariano Macri? Hasta ahí se callaron todos, muchachos, ¿no? Pero dejaron mucha gente en la calle, en Córdoba, y nadie sabía quién eran los dueños. Los dueños eran los Macri. También para hacer la misma jugada que hacían los Echeverre. Tomaban créditos en dólares y después quebraban las empresas. Esta es la primera parte, dale. ¿Para qué son las offshore? Te lo explica en 3 pasos el especialista ingeniero Mauricio Macri. Una offshore no es ilegal. Es ilegal si no la declaraste y no pagaste impuestos, pero es un instrumento jurídico que se utiliza para organizar inversiones y empresas. Contame qué hacías en Estancia del Sur. Hacía el control de la salida de la producción de distintas zonas, digamos de faena o de cuarteo, de desposte. ¿Desde qué año estabas trabajando? Estoy desde el 2005, estuve en blanco. ¿Cuánta gente trabajaba acá? ¿Cuántos eran tus compañeros más o menos? Más de 500 personas éramos. ¿Se decía algo de quién eran los dueños de Estancia del Sur en ese momento? Y en ese momento sí, se decía que era Macri. Y que la cabeza visible que estaba acá era el testaferro de él. ¿Quién era? Luis Reci. En el año 1982 nació en Córdoba uno de los frigoríficos más grandes del interior del país, Estancias del Sur. Daba trabajo a más de 500 personas en forma directa, y a pocos años de funcionar, la empresa se dedicó a abastecer al mercado internacional. Con la cuota Hilton terminó de consolidarse. El frigorífico siempre fue de los hermanos José Luis y Juan Carlos Grimaldi.
pero en abril de 2002 ingresó al grupo Rexel, cuyo accionista mayoritario era un instrumento de la familia Macri, Luis Recio. Y precisamente, Recio iba a ser la persona que utilizaría la familia presidencial para realizar la gran estafa. Entonces, hasta 2002, Estancias del Sur era exclusivamente de los Grimaldi, pero en 2002 llegó Recio, uno de los hombres de Macri, y un año después, ya Sogma, de frente, se hizo del 60% de las acciones. Ahora, el 60% ya era directamente de Macri, un 20% era de José Luis Grimaldi y un 20% restante de Juan Carlos Grimaldi. Lo increíble es que solo a meses de que Sogma compró el 60% de las acciones, el SENASA excluyó al frigorífico de la lista de empresas autorizadas para exportar a la Unión Europea, como si se tratara de una maniobra armada para que vendan los Grimaldi. 30 días después, Sogma Alimentos le compró el 20% de las acciones a Juan Carlos Grimaldi, que creyó que el negocio se caía a pedazos. Sin embargo, el hermano de Juan Carlos se quedó en el frigorífico. Lo increíble es que días después del escenario de supuesta ruina para Estancias del Sur, Sogma simuló la venta de sus acciones a una empresa que se denominaba Machir S.A. ¿De dónde proviene el nombre Machir? Del apellido Macri. Precisamente Machir es su connotación lingüística hebraica, entonces Machir es Macri. En la segunda parte del informe vas a conocer cómo operó y estafó esta offshore en cientos de millones de pesos. Bueno, lo hacían las empresas radicadas en el Uruguay. Ahí están las similitudes entre los Echeverri y los Macri, ¿no, Jorge? Bueno, ¿qué discusión? Viste que estos días estamos hablando mucho de la propiedad privada, ¿no? Sí. Una agenda que propuso la oposición, el gobierno no le encontró todavía la salida, entiendo que ahora está buscando un esquema de cuando hay relato y contrarrelato en la política. Me parece que el gobierno ahí le está faltando reacción en entender a veces las cosas que le propone la oposición y no encuentra. Pero más allá de esta idea de la propiedad privada, ¿viste? Estamos hablando de Entre Ríos, estamos hablando de varias familias que en esta época están discutiendo. No es como que coincidieron. Vos decías la familia Macri, estamos hablando de la familia Echeverri, pero también estamos hablando de la familia Mitre, ¿no? O sea, todos como una discusión. ¿Por qué se da eso ahora? Mira, se está dando como, viste, es una época en la cual hay mucha información, ¿no? Nos ha tocado a nosotros, generacionalmente, ser parte de una época en donde hay mucha información. Todo se sabe. Tal vez antes había cosas que pasaban y no llegaba a toda la gente. Hoy tenemos los medios de comunicación, están las redes sociales y se conocen las informaciones. Mira, por ejemplo, nosotros hoy en el diario publicamos una historia muy buena que llevó adelante Gabriel Morini, y era una discusión que se estaba dando en la Bolsa de Comercio, que es entre privados, pero es una discusión de la familia Macri, hermanos Macri, ¿no? De Mariano denunciando a sus sobrinos, a los hijos de Mariano Macri, en un tribunal privado. Tal vez eso en otras ocasiones pasaba, pero no teníamos el acceso. Y hoy tenemos más acceso, comenzamos a tener más acceso. Y a partir de justamente de ese tribunal llega un documento y podemos conocer cuál es el debate de fondo. Bueno, estamos viendo, digamos, la repercusión del libro de Hermano, de Santiago Donel. Entonces nos estamos encontrando que tal vez antes había esas discusiones, pero hoy tenemos la posibilidad de tenerlas a mano, empezar a discutir y conocer casos. Me parece interesante lo que dice Cintia, el caso de Dolores, ¿no? Lo que está pasando en esa familia. A mí me sorprende mucho la reacción de algunos de los integrantes de la familia, más allá de todo lo que va pasando. Digamos, son cosas que por ahí no la teníamos ante la mano, y hoy justamente llega y podemos analizarla, podemos revisarla y podemos saber exactamente qué está pasando. ¿Romina? Es algo así como los ricos también lloran, pero sobre todo hacen llorar. A mí lo que me impacta muchísimo, y coincido con Cintia, es la falta de miedo. Yo lo veo a Echeverri y veo a una persona que con todos los delitos que cometió está, para usar una palabra de moda, empoderado. Él no tiene miedo. Y ahí me parece que el Estado, coincido, tiene que dar otro tipo de respuesta, que no sé exactamente cuál es, ¿no? Y tampoco creo que... Me parece que hasta Mauricio Macri tiene un poco más de miedo. Lo veo en las entrevistas tratando de explicar lo inexplicable, pero organizando una estrategia para defenderse, porque tiene causas abiertas y demás. Pero lo de Echeverri... El estado del Poder Judicial, en un ratito vamos a hablar con Federico Delgado, porque me parece que el Poder Judicial se toma sus tiempos, ¿no? En este caso particular, por lo menos. Mira, la verdad que escuchando todos estos relatos y viendo todo lo que sale sobre la podredumbre del poder real en la Argentina, recordaba la frase que dijo en su momento Chabrán en una entrevista con Clarín,
cuando le preguntaron qué es el poder. ¿Se acuerdan de, bueno, Chabrán, el todopoderoso empresario durante el menemismo, que le costó la vida lamentablemente al reportero gráfico de noticias, ¿no? Por cuando hizo pública su imagen. Y la respuesta de Chabrán fue: el poder es impunidad. Claro. Y bueno, ese es lo que está en juego en la Argentina en realidad. Es la impunidad del poder. Es la impunidad del poder, y acá el poder judicial es fundamental. Entonces me parece que acá los conflictos se arrastran durante décadas. Lo que está saliendo a la luz con el caso Etcheverry, que es en realidad la impunidad y la inexistencia de justicia con todos los reclamos que venía haciendo Dolores Etcheverry. Lo que está sucediendo a partir de la denuncia de Mariano Macri en el libro de Santiago O'Donnell sobre cómo lo dejaron afuera de todo hasta negarle dinero para el tratamiento oncológico de su hija, digamos. Es como el colmo de la perversión. Son esos pequeños detalles que te permiten ver hasta dónde la ambición, la codicia, en rigor, el egoísmo absoluto con el propio núcleo familiar es lo que permite a uno deducir, bueno, si esto le hacen a la familia, ¿qué no le pueden hacer al resto? Y que el resto somos todos nosotros, y en el caso de los Etcheverry, de los Macri, esto tiene una proyección política. Ahí la proyección política es importante también verlo, porque esto es una buena radiografía de lo que estamos viendo. Estamos viendo realmente el poder real de la Argentina, los dueños de la Argentina quejándose, y van como empleados, Pichetto y Bullrich, van los empleados hacia el campo. Vos fíjate que Pichetto está hasta desubicada la vestimenta de Pichetto. Yo no sé qué va a hacer mañana Bullrich, si se va a poner una musculosa, si se va a poner los borsaguíes, no sé qué va a hacer, pero hasta se debe sentir incómodo pisando tierra Pichetto. Pero van los empleados a rendirle, bueno, no sé qué... pleitesía. Claro, puede ser. El viento los amontona, ¿no? Me parece que tiene que ver... A ver, Etcheverry fue ministro de Macri, o sea, son el mismo proyecto político. El macrismo es esa derecha. Claro. Se pertenecen, les pertenecen efectivamente. Pero además, fíjate lo de Pichetto. Yo hoy hablaba con uno de los Taboada, Facundo Taboada, uno de los abogados de Dolores Etcheverry. Ella, pero ¿qué está haciendo Pichetto ahí? Pues fíjate, lo que decían era la impunidad. Sí. Pichetto, según el abogado Dolores Etcheverry, está también cometiendo un delito, porque los Etcheverry seguían la audiencia en vivo, cometiendo el delito del juez Flores, que les había prohibido acceder a la cerca perimetral. Y ellos estaban ahí, ellos están violando la ley, sin ningún problema. No, ese fallo del juez no sirve, búsquenme otro juez que me genere otro fallo. Eso es lo que están haciendo. Es lo que hicieron siempre, es lo que hicieron siempre. Pero mirá la foto, qué interesante, a ver qué tenemos para decir de esto. La foto es muy interesante. Los tipos sin barbijos tienen impunidad, se creen que tienen impunidad hasta para el coronavirus, ¿no? Sí. Y se muestran de traje, todos casi que te diría que de uniforme, ¿no? O sea, digo, acá está tu empleado, soy como vos. Pichetto es concejal desde el año 1983, es decir, vive del pueblo del año 1983. No sería lo mismo que Etcheverry, entre comillas, porque también Etcheverry se sirvió del Estado. Pero ¿qué tienen para decir esto? Tenemos 3 minutitos para el cierre. Mira, acá lo de que está haciendo Pichetto... Él trabaja hoy en la auditoría, ¿no? Lo que está haciendo es tratando de buscar rédito electoral. Acá estamos en una cuestión política, hay una cuestión privada que se está derivando. Mañana a las 10 de la mañana se va a conocer un fallo, vamos a ver justamente si las partes lo acatan y cuál es la idea, pero me parece que el punto central es, están viendo a ver qué tajada saco yo, cuál es la foto, la oportunidad. Me parece que más allá de los actos personales, veo el conjunto, ¿no? Esta idea de nosotros no perdimos, estamos acá, buscando, a ver que nuestra gente lejos de las elecciones, y no sé si lo que van a buscar es lo que van a encontrar. Exactamente. Romy, tenemos 30 segundos. Dale. A mí me parece fundamental la reforma judicial que planteó el presidente Alberto Fernández para solucionar estos temas. Si no hay justicia, no hay república, tanto que les gusta usar la palabra república, y espero que se pueda tratar, si no es este momento, porque es muy complejo por la pandemia, más adelante. Sin justicia no hay país. Bien. Hay realmente poder real haciendo lo que quiere con todos nosotros. Muchas gracias. 30 segundos, Nora. Bueno, la verdad que uno lo que desearía es que seamos todos iguales ante la ley.
realmente. Entonces, es un buen deseo, ¿eh? Ese es un deseo que me parece que la Argentina sería mucho mejor cumpliendo solamente esto. Claro. Pero lo que muestra a las claras esta forma de manejarse es que no lo somos. Hasta ahora no lo somos. Falta mucho para hacerlo. Pero bueno, está todo sobre la mesa. Está bien. La verdad que están todas las máscaras, se han caído, a pesar de los tapabocas, se ven las intenciones de todos y muy claramente. Cintia. Yo creo que hay que defender y poner en valor a los denunciantes éticos, ¿no? Lo que hablaba con Santiago O'Donnell, Dolores Echeverre, Mariano Macri, son denunciantes éticos que se han atrevido a enfrentar a ese poder real que se cree dueño de la Argentina y no lo es. Muchísimas gracias a los cuatro. Gracias por haber venido. Gracias a vos.